Antes de contarte esta historia, necesito preguntarte algo. ¿Alguna vez has estado en un lugar tan silencioso, tan indiferente a tu presencia, que sentiste que el propio silencio te estaba observando, tomando nota? No ese silencio apacible de postales o vídeos turísticos, sino otro. Uno que presiona contra los oídos. Uno que se siente deliberado. El Parque Nacional Glacier me enseñó la diferencia muy pronto, mucho antes de que algo empezara a seguirme a lo largo de la línea de árboles. Mi nombre todavía no importa. Lo que importa es el uniforme que llevaba, y la autoridad que creía que venía con él. Yo era guardabosques asignado a Glacier. Terreno federal. Jurisdicción estricta. Líneas limpias sobre el mapa. Frecuencias de radio que siempre tenían respuesta. Llegué al puesto con la mentalidad correcta. Procedimiento primero. Documentación siempre. Confiar en los informes de incidentes, confiar en el entrenamiento, confiar en la cadena de mando. Creía que la naturaleza salvaje era un caos que podía gestionarse si se la respetaba lo suficiente y se la registraba con rigor. Esa creencia duró exactamente un invierno. La temporada tardía en Glacier es un tiempo de adelgazamiento. Para octubre, las multitudes se disuelven, atraídas de vuelta por lugares más cálidos y carreteras asfaltadas. Los campamentos cierran por etapas. Los senderos desaparecen bajo las primeras nieves de prueba. El parque exhala, y lo que queda no está vacío. Está reducido. Destilado. El sonido se comporta de otra manera. Los pasos suenan más fuertes de lo que deberían. Las radios tardan más en responder, con ese crepitar prolongado entre mensajes. Incluso tu propia respiración se siente como algo por lo que deberías pedir disculpas. Al principio me gustaban los turnos de invierno. Menos turistas perdidos. Menos llamadas médicas. Patrullas largas por un territorio que se sentía ganado, no alquilado. Aprendí los ritmos del parque como se aprenden los hábitos de una persona, que valles retenían el frío por más tiempo, que crestas canalizaban un viento que atravesaba capas, qué animales desaparecían temprano y cuáles se quedaban demasiado cerca de la infraestructura humana, como si les costara renunciar a algo. Me decía a mí mismo que eso era todo. Patrones. Ecología. Comportamientos explicados por la temperatura y el terreno. Pero Glacier tiene reglas que nunca aparecen en los carteles de los senderos. Nadie te entrega una lista. Las aprendes como aprendes con qué compañeros no bromear, o que supervisores te sancionan por llegar 5 minutos tarde pero ignoran una hora entera perdida si sabes justificarla bien. Las reglas llegan en fragmentos. En advertencias disfrazadas de chistes. En historias contadas alrededor de café recalentado durante el cambio de turno. Nunca camines más allá de la línea norte de árboles después del anochecer. No por los osos, sino porque allí la visibilidad te miente. Nunca respondas a una llamada de radio que use tu nombre a menos que despacho la confirme 2 veces. Nunca sigas huellas que se detienen sin explicación. Eso no son regulaciones. Son hábitos de supervivencia, transmitidos en voz baja y obedecidos sin discusión. Noté la línea de árboles antes de notar cualquier otra cosa. En los mapas oficiales es solo un límite de elevación y vegetación. El punto donde el bosque alpino da paso a la pendiente expuesta. En la realidad, se siente como una decisión, no como una transición. Los árboles no se aclaran allí de forma natural. Se detienen. Permanecen hombro con hombro, troncos tan juntos que el bosque detrás deja de ser un espacio y se convierte en un muro. La nieve se comporta de manera distinta en ese borde. El viento también. No sé explicar cómo lo supe al principio. Solo sé que cada patrulla que me llevaba cerca venía acompañada de la misma presión detrás de los ojos. La misma necesidad de comprobar la radio, incluso cuando estaba en silencio. Nunca crucé esa línea sin una razón. De eso sigo estando orgulloso. Mis días estaban registrados con meticulosidad. Tiempo de patrulla. Condiciones meteorológicas. Avistamientos de fauna.
Infracciones menores que nunca pasaban de una advertencia. Era bueno en mi trabajo de la manera que te vuelve invisible. Sin quejas. Sin elogios. Solo constancia. Confiaba en que, si algo salía mal, habría algún informe que lo explicara. Esa creencia me mantuvo funcional más tiempo del que debería. La primera nevada llegó temprano ese año. Al principio fue ligera, un velo que suavizaba los bordes duros del parque sin ocultarlos. Se asentó en huellas de botas y rastros de animales, preservando la evidencia en lugar de borrarla. Fue entonces cuando el silencio se espesó. La radio pesaba más sobre mi hombro. Los árboles retenían el sonido en vez de liberarlo. Empecé a sentir, sin admitirlo en voz alta, que el parque no solo estaba soportando el invierno. Lo estaba esperando. Había un tramo de patrulla que siempre se alargaba. El mismo kilometraje. El mismo terreno. El mismo ritmo. Y aún así, mi reloj insistía en que iba retrasado cada vez. Revisé mis pasos, mi ruta, mi cansancio. Nada lo explicaba. Cuando lo mencioné una vez, de forma casual, a un guardabosques veterano, no hizo preguntas. Solo me dijo que registrara el tiempo y no ajustara el paso. Su voz tenía una firmeza que no venía de ningún protocolo. Fue el primer momento en que entendí que Glacier no era solo tierra que gestionábamos. Era algo con lo que negociábamos. No sabía entonces que la nieve me estaba aprendiendo del mismo modo que yo la aprendía a ella. Que mi nombre, mi voz, mi autoridad ya estaban siendo medidos contra reglas que no sabía que existían, y que estaba rompiendo simplemente por sentir curiosidad. Solo sabía que la línea de árboles se sentía equivocada de una forma que ningún mapa podía capturar, y que el invierno tenía una manera particular de revelar aquello que el parque prefería mantener enterrado. Cuando llegó la primera llamada real, el parque ya sabía quién era yo. Las reglas nunca se escribían. Porque escribirlas habría significado admitir que existían. El Parque Nacional Glacier funcionaba con políticas, regulaciones y procedimientos federales. Pero por debajo de todo eso había una capa más delgada de entendimiento que jamás llegaba a los manuales. La aprendías del mismo modo en que descubrías que valles se tragaban las señales de radio y que senderos inquietaban incluso a los excursionistas más curtidos. Alguien mayor que tú se detenía a mitad de una frase, bajaba la voz y te decía algo que sonaba ridículo, hasta que notabas que todos los demás en la sala habían guardado silencio. La primera regla que aprendí tenía que ver con la línea de árboles del norte. Nunca patrulles más allá de ella después del crepúsculo. No al atardecer. No durante el ocaso. Sino en ese instante preciso en el que la luz deja de ser útil y empieza a mentirte. La razón nunca se planteaba como un peligro. Nadie hablaba de ataques ni de desapariciones. Solo decían que los errores de navegación aumentaban después de ese punto. Que la percepción de profundidad fallaba. Que las radios se comportaban de forma impredecible. El término que usaban era inestabilidad operativa, deliberadamente vago. Noté que nadie lo cuestionaba jamás. Las patrullas nocturnas simplemente se redirigían, incluso si eso añadía kilómetros al recorrido. La segunda regla llegó más tarde y se sentía más personal. Nunca sigas huellas que se detienen de forma abrupta. No cuando terminan sobre roca desnuda. No cuando acaban en nieve intacta. No cuando se curvan de regreso hacia ti, como si hubieran reconsiderado. Si las marcas no tienen sentido, no intentas resolver el enigma. Documentas la anomalía, marcas las coordenadas y abandonas el área. Cuando pregunté por qué, me dijeron que quienes intentan dar sentido a huellas imposibles terminan añadiendo sus propias pisadas a algo que nunca fue un sendero. La tercera regla era la que todos fingían que era una broma, hasta que dejaba de serlo. Nunca respondas a una llamada de radio que use tu nombre, a menos que Central lo confirme 2 veces. Una vez puede ser interferencia. 2, coincidencia. Cualquier otra cosa se trataba como una avería. Nos entrenaban para usar indicativos, no nombres propios. Pero aquello iba más allá del profesionalismo. Los nombres cargan autoridad.
Los nombres implican reconocimiento. Los nombres, entendería después, son permisos. Lo inquietante no era el contenido de las reglas. Era la forma en que se obedecían. Cada guardabosques con el que trabajé las seguía sin protestar. No por miedo a sanciones disciplinarias, sino porque las reglas se sentían más antiguas que la administración. Como algo que el puesto había heredado, no creado. Podías bromear sobre osos. Podías bromear sobre turistas. No bromeabas sobre la línea de árboles. Mi primera sesión informativa real llegó 3 semanas después de empezar. Estábamos en la sala de operaciones, bajo luces fluorescentes que zumbaban suavemente. Los mapas cubrían la mesa con la familiaridad casual de quienes podrían recorrerlos con los ojos vendados. La dirigía un guardabosques veterano llamado Collins. Llevaba más tiempo en Glacier del que algunos senderos llevaban abiertos. Su uniforme no parecía desgastado, sino apropiado, como si le perteneciera más a él que a la agencia. Revisó el clima, los cierres de rutas y los huecos de personal con una cadencia tranquila. Luego se detuvo, me miró directamente y preguntó cómo me estaba adaptando. Respondí lo esperado. Tranquilo. Hermoso. Diferente a mi destino anterior. Asintió una sola vez y dijo algo que no encajaba con el resto de la reunión. Este parque no es un desierto vacío. Sin énfasis. Sin explicación. Solo una afirmación, colocada con cuidado sobre la mesa, entre nosotros. Continuó diciendo que Glacier era un límite gestionado, no un refugio. Que nuestro trabajo no era proteger a la gente de la naturaleza, sino evitar que ciertas interacciones ocurrieran en absoluto. Alguien rió nervioso. Collins no sonrió. Dijo que las reglas existían para mantener las cosas predecibles. No seguras. Predecibles. Esa distinción se me alojó en el pecho y se negó a irse. Porque lo predecible implica algo activo al otro lado. Algo que responde a los patrones. Algo que nota cuando las rutinas cambian. Después de esa sesión, empecé a prestar más atención. Guardabosques aparentemente intrépidos dudaban cerca de ciertos marcadores. Las conversaciones se apagaban cuando una ruta cruzaba coordenadas específicas. Las radios se revisaban con mayor frecuencia. Los nombres se evitaban por completo, salvo cuando era estrictamente necesario. Se sentía menos como superstición y más como etiqueta. El tipo de etiqueta que sigues cuando tratas con alguien lo suficientemente poderoso como para ofenderse. Una vez le pregunté a Collins, en privado, si alguna de las reglas tenía un origen. Un primer incidente. Un informe que lo hubiera iniciado todo. Me observó durante un largo instante antes de responder. Dijo que el problema de los orígenes es que asumen que algo comenzó después de que llegáramos nosotros. Algunas cosas ya estaban aquí. Nosotros solo les dimos límites, y esperamos que los respetaran. Esa noche, mientras registraba mis notas de patrulla, me di cuenta de que ya había interiorizado las reglas sin proponérmelo. Me había redirigido antes del crepúsculo. Y ni siquiera me había preguntado por qué. Había ignorado un conjunto extraño de huellas que se interrumpían con una limpieza antinatural junto a un grupo de árboles. Había sentido como mi mano dudaba sobre la radio cuando, por un instante, la estática tomó una forma que casi sonó como mi propia voz. Me dije que era cautela. Profesionalismo. Respeto por la experiencia acumulada. Aún no entendía que la obediencia era exactamente lo que el parque esperaba de mí, y que la curiosidad constituía la primera infracción real. El informe llegó cerca del final de mi turno. Se deslizó en el sistema sin la urgencia habitual que acompaña a los casos de personas desaparecidas. Las desapariciones de final de temporada suelen llegar en silencio. Menos testigos. Menos suposiciones. Menos presión por parte de agencias externas. Cuando abrí el expediente, el sol ya comenzaba a hundirse tras la línea de la cresta, y la luz se diluía en ese gris plano que convierte la distancia en una conjetura. El nombre del excursionista figuraba en la parte superior de la página.
Tipografía limpia. Ortografía correcta. Sin alias. Mochilero solitario, con experiencia, permisos en regla, fecha de salida planificada incumplida por 48 horas. Todo en el informe era correcto. Y eso fue lo primero que me inquietó. No había notas frenéticas de familiares, ni una línea temporal incoherente cosida con pánico. Solo una declaración sobria de un contacto que había seguido el procedimiento. El excursionista no había regresado. El clima había cambiado. Existía motivo de preocupación. Aconsejar. Era el tipo de informe que asume que la Tierra, tarde o temprano, devolverá a la persona si se la busca con suficiente empeño. Deslicé la vista por los archivos adjuntos con lentitud. Lista de equipo. Plan de ruta. Contactos de emergencia. El excursionista había planeado bordear un sendero cerrado, no adentrarse en él, pero la última señal de GPS lo situaba apenas dentro del área restringida. No profundo. No imprudente. Solo lo bastante lejos como para importar. La línea de árboles estaba claramente marcada en los mapas internos, gruesa y deliberada. En la versión pública, no aparecía en absoluto. La falta de personal hizo que la asignación recayera sobre mí sin discusión. Los horarios de invierno siempre eran ajustados, y los guardabosques veteranos ya estaban ocupados cerrando infraestructura antes de la próxima tormenta. Acepté la búsqueda como se acepta el mal tiempo, con resignación y una lista de verificación. Imprimí el informe, lo doblé una vez y lo deslicé en el bolsillo de mi chaqueta como un peso físico que necesitaba cargar. Antes de salir, hice lo que siempre hacía. Crucé mapas, capas topográficas, cierres de senderos, imágenes satelitales del mes anterior. Las últimas coordenadas del excursionista se asentaban en un punto que hacía vacilar la mirada, no porque fuera terreno peligroso, sino porque parecía ligeramente desalineado. Los números eran correctos. La ubicación no. La cuadrícula de coordenadas se superponía a una zona que no existía en ninguna documentación pública. En la pantalla aparecía como una distorsión sutil, como si el mapa hubiera sido estirado y luego devuelto a su forma de manera imperfecta. Me dije que era un fallo del software. Los datos meteorológicos no mostraban nada extraordinario. Noches frías, nieve ligera, visibilidad variable pero manejable. Sin riesgo de avalanchas en ese corredor específico. Sin alertas de fauna más allá de las advertencias estacionales habituales. Sobre el papel, la desaparición no tenía sentido. Los excursionistas con experiencia no se desvanecen sin dejar rastro. Ni botas. Ni restos de equipo. Ni siquiera una desviación en la ruta planificada que sugiera duda. Mientras preparaba la mochila, sentí el peso de las reglas no dichas presionando los bordes de la misión. La línea de árboles. El anochecer. Las huellas. Los nombres. Nada de eso aplicaba aún. La búsqueda comenzaría con la primera luz. Me mantendría dentro del protocolo. Documentaría todo. Eso fue lo que me dije mientras revisaba la batería de la radio por segunda vez y añadía cinta de señalización extra al equipo sin saber por qué. El inicio del sendero estaba en silencio a la mañana siguiente. Un silencio que se sentía ganado, no abandonado. La nieve había caído durante la noche, lo bastante fina como para conservar los detalles. Registré la hora de salida y anoté la temperatura. El aliento se condensó de inmediato. Los sonidos parecían amortiguados, absorbidos por los árboles en lugar de rebotar. Seguí la ruta planificada hasta que el sendero oficial terminó, y entonces reduje el paso al acercarme al área marcada solo en mi mapa interno. La primera señal que noté fue la ausencia de señales. Ninguna rama rota. Ningún sotobosque alterado. Ninguna tierra removida donde alguien hubiera perdido el equilibrio o se hubiera detenido a ajustar la mochila. La nieve yacía intacta, salvo por un único rastro de huellas que comenzaba exactamente donde indicaban los datos del GPS y terminaba mucho antes de lo que debería. La zancada era regular, segura, sin vacilación.
Y luego, nada. Me quedé allí más tiempo del debido, mirando el punto donde el sendero simplemente dejaba de existir. Las huellas no se difuminaban. No se dispersaban. Terminaban como si el excursionista hubiera dado un paso fuera de la superficie del mundo. Anoté las coordenadas, tomé fotografías desde varios ángulos y me obligué a no acercarme más. La segunda regla resonó en mi cabeza con una claridad incómoda. Nunca sigas huellas que se detienen de forma abrupta. Mientras trabajaba, el bosque parecía consciente de mí de una manera que no tenía nada que ver con el sonido. Ningún pájaro se movía. Ningún viento se deslizaba entre las ramas. Incluso la nieve parecía contenerse. Me volví dolorosamente consciente de mis propios movimientos, del crujido de mis botas sonando más fuerte de lo que debería. La radio permanecía en silencio, pesada contra mi hombro. Y cuando por fin di un paso atrás, el impulso de mirar por encima del hombro fue inmediato e irracional. Me resistí por principio. A los rangers nos entrenan para no proyectar miedo en entornos que ya son lo bastante hostiles. Pero el entrenamiento no borra el instinto. Solo te enseña a ignorarlo, hasta que hacerlo resulta caro. De vuelta en la estación, mientras redactaba el informe preliminar, registré la anomalía con un lenguaje neutro. Las huellas terminan sin explicación. Sin indicadores ambientales de angustia. Área marcada para seguimiento. Evité palabras como imposible. Evité la especulación. El informe quedó limpio, demasiado limpio, igual que el que me había llevado allí en primer lugar. Esa noche, al revisar los mapas otra vez, algo me cerró el estómago. La zona restringida alrededor de la línea de árboles se había desplazado ligeramente desde la última actualización estacional. El límite había avanzado unos metros hacia adentro. No lo suficiente como para notarlo si no estabas buscándolo. No lo suficiente como para justificar una explicación. Las coordenadas del excursionista ahora quedaban justo fuera del área restringida. Cerré el archivo. No dormí. Regresé al lugar con la primera luz, tal como recomienda el procedimiento cuando algo se niega a tener sentido a la primera. El amanecer en Glacier no es amable. Llega como una decisión ya tomada. El cielo se aclara sin calor, el color se filtra lentamente en la nieve hasta que todo queda expuesto de forma uniforme, como si el mundo hubiese sido aplanado para su inspección. Mi aliento salía en ráfagas cortas y controladas. Avancé con cuidado, no porque esperara peligro, sino porque no quería perturbar la explicación que el terreno quizá aún conservaba. La nieve es honesta cuando está intacta. Registra peso, duda y equilibrio. Conserva la intención de una forma que la tierra jamás puede. El rastro del excursionista reapareció exactamente donde esperaba. Un solo conjunto de huellas que se alejaban del sendero cerrado y se dirigían hacia el borde del bosque. Cada paso era consistente. Sin arrastre. Sin cambios bruscos en la zancada. Quien las dejó estaba calmado, orientado y sin heridas. Ese detalle se me quedó grabado mientras seguía la línea hacia adelante, con la vista fija en el suelo y no en el bosque que tenía enfrente. Las huellas se detenían en campo abierto. No en los árboles. No en un afloramiento rocoso ni en una depresión del terreno. Terminaban en una extensión plana de nieve, con visibilidad clara en todas direcciones. Me agaché despacio, sintiendo como el dolor se asentaba en las rodillas, y examiné la última huella. La impresión era nítida, bordes definidos, peso distribuido de manera uniforme. Sin señal de tropiezo. Sin compresión más allá de la que provoca un solo paso. Parecía exactamente el instante previo a levantar el pie para dar el siguiente. No hubo siguiente paso. Amplié el radio de búsqueda sin cruzar el límite invisible que sentía más de lo que veía. Me moví en arcos cuidadosos, buscando arrastres, roces, alteraciones en la nieve que sugirieran un ataque animal o una caída repentina. No había nada. Ni sangre. Ni equipo disperso. Ni ramas rotas sobre mi cabeza. Incluso la nieve circundante permanecía intacta,
lisa de una forma que se sentía deliberada, no natural. Mi entrenamiento insistía en que debía haber una explicación. La hipotermia puede causar desorientación. Los cambios bruscos de clima pueden borrar huellas con rapidez. Los depredadores pueden retirar un cuerpo con una eficacia inquietante. Recité estos hechos internamente, como una lista de verificación. Pero ninguno encajaba. La hipotermia no hace que las pisadas terminen de forma limpia. Los animales siempre dejan señales, incluso cuando son cuidadosos. El clima no borra selectivamente un solo paso y preserva todos los demás. Mientras permanecía allí, algo cambió en el aire. Fue sutil, el tipo de cambio que solo percibes cuando te detienes. El bosque, más allá de la línea de árboles, se sentía más pesado. Como un aliento contenido. Me di cuenta de la sensación de estar siendo observado sin que hubiera sonido ni movimiento alguno. No cazado. No amenazado. Simplemente, notado. Como cuando adviertes un coche desconocido estacionado en tu calle y no sabes explicar por qué te incomoda. Me obligué a documentarlo todo. Primero, fotografías. Planos generales para establecer el contexto. Planos medios para mostrar la relación entre las huellas y el terreno. Primeros planos de la última pisada desde múltiples ángulos. Narré en voz baja para la grabadora, firme y profesional, como si la cadencia misma pudiera anclarme. Cuando levanté la cámara para otra toma, la radio crepitó contra mi hombro. Al principio fue solo estática. El siseo familiar de interferencias en terreno montañoso. Ajusté la antena sin levantar la vista, los ojos aún clavados en el visor. Entonces la estática cambió, comprimiéndose en algo con forma suficiente para captar mi atención. Mi nombre salió por el altavoz. Claro. Familiar. Pronunciado exactamente como lo dice mi supervisor cuando quiere confirmación sin escalar la situación. El tono llevaba autoridad sin urgencia, de ese tipo que da por sentada la obediencia porque está acostumbrado a recibirla. Me quedé inmóvil, el dedo aún apoyado en el disparador. No respondí. La regla emergió de inmediato, afilada, sin ser invitada. Nunca respondas a una llamada que use tu nombre a menos que Central lo confirme 2 veces. Esperé, contando las respiraciones, mientras mis ojos se desviaban por instinto hacia la línea de árboles, pese a mi esfuerzo por mantenerlos firmes. La radio volvió a crepitar. La misma voz. La misma cadencia. Esta vez incluía instrucciones. Acércate. Había algo que necesitaba ver. La intensidad de la señal aumentó ligeramente, como si la fuente se hubiera ajustado para alcanzarme con mayor claridad. Mi pulso se disparó, no por miedo, sino por reconocimiento. La voz sonaba correcta. Pero se sentía equivocada. Como una grabación reproducida a través de un cuerpo que no entendía el significado de las palabras, más allá del efecto que causaban. Pensé en Collins y en su forma cuidadosa de expresarse. Predecible no es lo mismo que seguro. Activé el micrófono sin decir una palabra. Un hábito que nos inculcaron para comprobar la transmisión sin comprometernos. La luz de la radio parpadeó, pero no hubo respuesta. Central permanecía en silencio. Sin confirmación, sin chequeo rutinario. Solo el bosque inmóvil, y la voz que sabía cómo usar mi nombre. Bajé la cámara despacio y di un paso atrás, alejándome de la última huella. La sensación de estar siendo observado se intensificó. No como presión, sino como enfoque, como si algo se hubiera inclinado apenas hacia adelante, interesado en mi decisión. La nieve crujió bajo mi bota, fuerte y definitiva. La radio volvió a chisporrotear. La voz no había perdido ni un gramo de calma. Repitió mi nombre. Apagué la radio. El silencio que siguió fue inmediato y absoluto, lo bastante denso como para sentirse físico, presionando desde todos los ángulos. Me quedé allí más tiempo del debido, escuchando nada, obligando a mi cuerpo a recordar la diferencia entre la cautela y la parálisis. Cuando por fin me moví,
no fue hacia la línea de árboles. Al regresar por el sendero, noté algo más. Mis propias huellas detrás de mí se veían distintas de lo que deberían. Las marcas eran correctas, pero el espaciado estaba ligeramente mal, como si estuvieran siendo recordadas en lugar de hechas. No me detuve a examinarlas. Cuando alcancé el límite de la zona de patrulla, la sensación de observación se disipó, sustituida por algo más frío y más paciente. Registré mi hora de salida con unas manos más firmes de lo que merecía. Ya en la estación, al revisar las fotografías, noté un detalle que se me había pasado por alto en el campo. En una de las tomas abiertas, justo más allá del punto donde terminaban las huellas, la línea de árboles parecía estar más cerca de lo que debía. No mucho. Solo lo suficiente como para importar. Lo suficiente como para sugerir que algo había dado un paso que yo no pude ver. No pensaba volver a la línea de árboles esa tarde. Eso fue lo que me repetí mientras revisaba mis notas, archivaba las fotografías y trataba de convencer a mis manos de dejar de temblar al servirme un café que se enfrió sin que lo tocara. El procedimiento dictaba esperar coordinación y refuerzos, condiciones de luz diurna que ya no aplicaban ahora que el área estaba comprometida. Aún así, la forma en que la radio había usado mi nombre me roía por dentro. Se sentía inconcluso, como una conversación pausada a mitad de frase, no terminada. A primera hora de la tarde, la luz volvió a aplastarse contra el paisaje. Las nubes descendieron hasta presionar las copas de los árboles. Conduje parte del trayecto y continué a pie, diciéndome que solo estaba revisando los marcadores del perímetro. Cuanto más me acercaba, más parecía el bosque inclinarse hacia adentro. Las ramas se superponían de maneras que no recordaba de la mañana. Había caído una nevada ligera desde mi última patrulla, no suficiente para borrar detalles. El terreno parecía reiniciado, alisado, como si la tierra se hubiera tomado el tiempo de ordenarse a sí misma. Lo vi antes de oírlo. Estaba justo dentro de la línea de árboles, lo bastante lejos como para que sus botas estuvieran técnicamente más allá del límite, pero lo bastante cerca como para alegar que no lo había cruzado. Su postura era relajada, las manos cerca del cinturón, el cuerpo ligeramente girado, como si llevara allí un rato y solo ahora reconociera mi presencia. Su uniforme era correcto. La misma chaqueta de invierno, los mismos parches, las mismas botas gastadas que casi todos preferíamos una vez asumido que el brillo no sobrevive a la nieve. A primera vista, nada estaba mal. Luego vi la placa. El número era casi correcto. Un dígito fuera de lugar respecto a cualquier asignación que pudiera recordar. No un error tipográfico, sino un fallo cercano, como si alguien hubiera memorizado el patrón sin entender su función. Sentí un frío asentarse detrás de los ojos. Una advertencia que había aprendido a respetar. Reduje el paso sin detenerme, dejando la mano cerca de la radio sin tocarla. Él se giró para mirarme de frente, y entonces entendí cómo se ve lo incorrecto. Su rostro tenía todos los rasgos en los lugares adecuados, pero no pertenecían juntos. Las proporciones estaban sutilmente mal, como si hubieran sido ensambladas a partir de referencias y no de experiencia. Sus ojos no terminaban de alinearse en el enfoque. La boca sostenía una expresión que sugería preocupación sin sentirla. El tono de piel coincidía demasiado bien con la luz fría, plano, inerte. Sonrió, y los músculos parecieron activarse en secuencia, no de forma natural. No debería estar aquí, dijo. La frase me golpeó de inmediato. No era política. No era instrucción. No era preocupación. Era una afirmación de hecho, pronunciada con la seguridad de algo acostumbrado a ser obedecido. No usó mi nombre, y esa ausencia se sintió deliberada. Le dije que estaba asignado a la búsqueda. Que Central me había autorizado. Asintió, pero el gesto llegó un segundo tarde, como si esperara permiso para reaccionar. Cuando volvió a hablar, su voz tenía la misma cadencia que había oído antes en la radio, sin estática, pero igual de inquietante. Esta zona se resuelve sola, dijo. No necesita que la siga. Ningún guardabosques habla así. Usamos términos como cierre, reasignación, escalamiento.
Resolver implica agencia, proceso, intención. Sentí el impulso de mirar su sombra, comprobar si caía donde debía, pero algo en su postura me advirtió que no lo hiciera. Le pregunté en qué turno estaba. Por primera vez, su expresión vaciló. No confusión. Ajuste. Lanzó una mirada breve hacia los árboles a su espalda y luego volvió a mí. Dio una hora que no correspondía a ningún horario. Demasiado temprana para ser correcta. Demasiado tardía para sonar imposible. La respuesta encajó mal, como una pieza forzada en un rompecabezas ajeno. Debería regresar, dijo. El clima está cambiando. El cielo sobre nosotros no había cambiado en absoluto. Aparté la vista de él apenas un segundo, lo justo para mirar mi reloj. Cuando alcé la cabeza, el espacio que ocupaba estaba vacío. No había huellas de retirada, ni ramas moviéndose, nada. La nieve en el límite permanecía intacta, lisa de una forma que me hundió el estómago. Me quedé allí, el corazón golpeando con fuerza, escuchando un sonido que nunca llegó. El bosque se sentía distinto. No hostil. No amenazante. Divertido. Era la misma sensación que cuando te das cuenta de que has respondido mal a una pregunta, pero nadie va a decirte por qué. Los árboles sostenían su silencio como una broma compartida. Retrocedí despacio, cada instinto gritando que no les diera la espalda. No me detuve hasta que los marcadores del límite quedaron bien atrás. De vuelta en la estación, llamé a Central y pregunté quién había sido asignado a mi sector esa tarde. La respuesta llegó rápido, sin dudar. Nadie. Cuidé el tono, manteniéndolo neutro. Mencioné a un guardabosques con nuestro uniforme reglamentario. Di el número de placa casi correcto. La operadora hizo una pausa. Se oyeron teclas. Luego repitió. Hoy está solo. Colgué y me quedé sentado más tiempo del necesario, mirando el mapa clavado en la pared. La línea de árboles parecía más cercana que esa mañana. El límite, sutilmente redibujado sin autorización. Entonces lo comprendí. Aquello que había encontrado no intentaba ahuyentarme. Estaba evaluando mis respuestas. Y yo había fallado al menos una parte de la prueba. Dejé de fingir que podía manejar la búsqueda como se suponía que debía hacerse. Aquello que se había presentado ante mí en el límite del bosque ya había dejado claro que las explicaciones superficiales no eran suficientes. El procedimiento seguía importando, pero por sí solo no iba a decirme que estaba ocultando Blaster en su propia documentación. Así que hice lo único que a los guardabosques se nos desaconseja en silencio, salvo cuando algo ya ha salido catastróficamente mal. Empecé a revisar los antiguos informes de incidentes. La sala de archivos está bajo la estación principal. Muros de hormigón, techo bajo, luces fluorescentes que zumban lo justo para volver incómodos los silencios prolongados. La mayoría de los registros antiguos ya están digitalizados, pero los originales se conservan por razones legales e históricas, guardados en cajas y estanterías que huelen tenuemente a polvo y a papel frío. Firmé mi entrada, anotando la hora y el motivo con una formalidad que resultaba casi irónica, considerando lo que esperaba encontrar. Al principio, los informes parecían exactamente lo que cualquiera imaginaría. Excursionistas perdidos. Exposición al clima. Fallos de equipo. Malas decisiones agravadas por malas condiciones. Pero cuando dejé de leerlos como incidentes aislados y empecé a leerlos como una secuencia, comenzaron a emerger patrones. Las desapariciones se concentraban alrededor de coordenadas específicas, siempre cerca del mismo tramo de terreno. Las fechas variaban, los detalles cambiaban, pero la ubicación se mantenía obstinadamente constante, incluso cuando los mapas oficiales de senderos se modificaban con los años. La línea de árboles se movió. Esa era la frase que aparecía con más frecuencia, casi siempre enterrada bajo un lenguaje neutral. Cambio de vegetación observado. Límite ajustado por seguridad. Sendero redirigido debido a cambios ambientales. Pero al superponer los informes cronológicamente,
quedó claro que los ajustes eran reactivos, no preventivos. Algo ocurría. Y después, la línea se redibujaba. No para evitar el peligro, sino para contenerlo. Saqué un informe de principios de los años 40, manuscrito, con los bordes amarillentos. El guardabosques describía cómo siguió un rastro que terminaba de forma abrupta en nieve reciente, sin señales de lucha ni retirada. Anotaba una sensación de estar siendo observado, formulada con cuidado como inquietud ambiental. El informe estaba marcado como incompleto con tinta roja, una designación que detenía cualquier investigación posterior sin explicación. Otro, de los años 70, mencionaba una figura vista al anochecer, justo más allá del límite de visibilidad. Vestía ropa coherente con la del personal del parque, pero se movía de forma incorrecta. Articulaciones rígidas. Postura retrasada. Ese informe terminaba igual. Incompleto. Sellado. Con el paso de los años, el lenguaje cambiaba. Se volvía más clínico, más cauto. Las descripciones directas daban paso a eufemismos. Los avistamientos se convertían en anomalías. Los encuentros, en identificaciones erróneas. Pero los elementos centrales permanecían, un límite, una presencia, un patrón de interacción que castigaba la curiosidad y recompensaba la obediencia. Encontré la nota dentro de una carpeta mal rotulada, o quizá rotulada así a propósito. Estaba escrita a mano, fuera de cualquier formato oficial. El papel estaba doblado tantas veces que los pliegues amenazaban con rasgarse. La caligrafía era pulcra, pero tensa, como si quien la escribió intentara mantener la precisión mientras las manos se negaban a cooperar. No pertenece a la tierra. Pertenece a la línea. La nota continuaba describiendo algo que precedía al propio parque. Algo que existía antes de que se nombraran los límites, antes de que los mapas dieran forma al territorio salvaje. Según el autor, aprendió las formas humanas solo después de que llegaran los primeros topógrafos, imitando uniformes, voces, autoridad. No cazaba como cazan los animales. Esperaba. Esperaba reconocimiento, permiso, que alguien lo aceptara como legítimo. Me recosté en la silla, dejando que el peso de esa comprensión se asentara lentamente. El Parque Nacional Glacier nunca fue concebido para proteger a las personas de la naturaleza. Fue diseñado para contener una interacción que no podía eliminarse. Las reglas no eran superstición. Eran un alto el fuego negociado. Mientras se respetaran los límites y se siguieran los protocolos, la presencia se mantenía predecible. No inofensiva. Predecible. Eso explicaba los informes sellados, las investigaciones incompletas, los traslados silenciosos. Cada desaparición era una recalibración, un recordatorio de lo que ocurría cuando la línea se ponía a prueba con demasiada agresividad. El parque absorbía la pérdida y ajustaba el límite hacia adentro, presentándolo como gestión ambiental en lugar de admitir un fracaso. Cerré la carpeta y registré mi salida de la sala de archivos con unas manos que se sentían más pesadas que antes. Afuera, la estación estaba en calma, las radios murmuraban chequeos rutinarios. Todo parecía normal. Eso era lo más inquietante. El sistema seguía funcionando porque había sido construido para acomodar esto. Mientras fijaba el mapa más reciente en la pared, alineándolo con las versiones antiguas, la verdad terminó de encajar. Glacier no era tierra protegida. Era tierra contenida. Y algo antiguo seguía observando con atención que también cumplíamos nuestra parte del acuerdo. Me ofrecí voluntario para la patrulla nocturna sabiendo exactamente por qué la solicitud sería rechazada incluso antes de terminar de pronunciarla. Collins no alzó la voz. No citó el reglamento. Simplemente me miró con una decepción cansada, de esas que pesan más que cualquier reprimenda. Las patrullas nocturnas cerca de la línea norte de árboles no estaban oficialmente prohibidas. Simplemente no ocurrían. El turno siempre se ajustaba. Siempre aparecía un motivo para desviar la cobertura. Esta vez, ese motivo era yo, y sabía demasiado como para aceptar el silencio como una coincidencia. Fui de todos modos.
Me registré fuera de horario, anotando la salida como una revisión perimetral de equipos. Una tarea administrativa vaga, de esas que nadie cuestiona hasta que se convierten en un problema. El parque de noche no es más oscuro que otros lugares. Es más vacío. La luz se comporta distinto cuando no queda nada humano que la refleje. La nieve absorbe el sonido. Los árboles se tragan la distancia. Mi linterna frontal tallaba un túnel estrecho en la oscuridad. Todo lo que quedaba fuera de ese haz parecía retenido a propósito. La línea de árboles se veía mal desde el primer instante. De día, su forma había sido rígida, casi arquitectónica. De noche, respiraba. No de manera visible ni dramática, pero lo suficiente como para que ya no pudiera convencerme de que era estática. Las ramas se superponían donde antes no lo hacían. Los troncos se inclinaban en direcciones que sugerían intención, no gravedad. Me recordó a fibras musculares tensándose bajo la piel. Cambios sutiles que solo se vuelven evidentes cuando sabes qué buscar. Reduje el paso sin darme cuenta. Cada instinto pedía cautela. La nieve crujía suavemente bajo mis botas. Cada paso, una pequeña declaración de presencia. Los conté de forma automática, un hábito de patrullas largas para mantener la mente ocupada. 1, 2, 3. En el cuarto paso, lo oí. Otro crujido. Perfectamente sincronizado. Misma presión. Misma cadencia. No era un eco. No había retraso. Coincidía. Me detuve. El sonido se detuvo conmigo. Esperé, el corazón golpeando con tanta fuerza que lo sentí en la garganta. El bosque no se movió. Mi aliento empañó el aire frente a mi rostro. La única señal visible de que seguía allí. Di otro paso. El sonido respondió, idéntico en todo lo que importaba. Me dije que eran acústicas. La nieve transmite vibraciones. Un bosque denso puede engañar a la percepción. La explicación sonó hueca incluso dentro de mi cabeza. Reanudé la marcha, más despacio. Volví a contar. Los pasos detrás de mí igualaban cada número sin desviarse. Quién o lo que fuera que me seguía no estaba adivinando. Se estaba sincronizando. Entonces, la voz habló. Llegó desde justo detrás de mí, tan cerca que pude sentir un aliento que no perturbaba el frío. Pronunció mi nombre completo, nombre y apellido, con una familiaridad que sugería posesión, no reconocimiento. La carga emocional era incorrecta. No había preocupación. Ni autoridad. Ni amenaza. Sonaba satisfecha, como si se hubiera alcanzado una solución. Me quedé inmóvil. La regla emergió de inmediato, nítida y absoluta: nunca respondas a una voz que use tu nombre a menos que despacho lo confirme 2 veces. Los nombres son permisos. Los nombres completan patrones. Apreté los labios hasta que dolieron. Cada instinto gritaba que respondiera, que exigiera identificación, que reclamara control de la situación como dicta el entrenamiento. No hice nada de eso. La voz repitió mi nombre. Más cerca, sin moverse. Entonces lo sentí. La atención plena del bosque posándose sobre mí. No de forma agresiva, sino expectante. La línea de árboles se alzaba justo delante, demasiado cerca. Las ramas se superponían formando un muro que bloqueaba la luz de las estrellas. Comprendí, con una claridad repentina, que aquello no era una persecución. Era una invitación. Eché a correr. La nieve saltó bajo mis botas mientras avanzaba a trompicones. La linterna rebotaba sin control. El aire me desgarraba los pulmones en ráfagas irregulares. El sonido detrás de mí no cambió. No aceleró. No tropezó. Mantuvo la misma cadencia perfecta, siguiéndome el paso sin esfuerzo. Me arriesgué a mirar por encima del hombro y lo lamenté al instante. No había nada.
Ni forma. Ni movimiento. Solo la oscuridad entre los árboles, espesa y legible. Los pasos continuaron de todos modos. Precisos. Íntimos. Como si se colocaran directamente dentro de mis propias huellas. El pánico subió, caliente y desorientador. Pero debajo había algo más frío. La comprensión de que aquello no necesitaba perseguirme. Ya estaba donde yo iba. El bosque avanzaba conmigo, sin emitir sonido alguno más allá del mío. Las ramas se desplazaban en el borde de mi visión, reordenándose a mi paso. No se abrían. No bloqueaban. Solo se ajustaban. Sentí como los límites se deslizaban bajo mis pies. Un cambio sutil de presión que me erizó la piel. Corría ahora en paralelo a la línea de árboles, no alejándome de ella. Y no podía recordar cuándo había ocurrido ese cambio. La radio golpeaba contra mi hombro, pesada e inútil. No la encendí. No pedí ayuda. Me concentré en avanzar. En el ritmo de mi respiración. En la certeza de que detenerme significaría reconocer algo que deseaba ser reconocido. Después de lo que parecieron kilómetros, aunque no pudieron ser más que unos minutos, los pasos cesaron. Frené en seco, resbalando sobre la grava, con los pulmones ardiendo y el corazón golpeando con tanta fuerza que estaba seguro de que me delataría si algo seguía escuchando. El silencio que vino después fue más profundo que el anterior. Estratificado. Intencional. La línea de árboles volvió a quedarse inmóvil, las ramas encajadas en su sitio, como si nada hubiera ocurrido. Regresé a la estación sin correr, sin mirar atrás. Cada paso deliberado, medido. Registré la hora de mi regreso con las manos temblorosas y dejé los detalles lo bastante vagos como para sobrevivir a una revisión. Esa noche comprendí por qué el registro decía: nadie sobrevive 2 veces a una patrulla nocturna. Porque una vez que el bosque aprende tu ritmo, ya no necesita seguirte. Ya sabe cómo te mueves. Lo vi con claridad a la mañana siguiente, aunque ahora entiendo que claridad es una palabra peligrosa. Lo que quiero decir es que ya no quedaba espacio para la negación. No había niebla tras la cual esconderse, ni juegos de luz, ni agotamiento al que culpar. El parque estaba en silencio, en esa hora temprana en la que el mundo parece inacabado. Me detuve en el borde del límite, con la respiración lenta y controlada, esperando algo que sabía que no se apresuraría. Estaba justo más allá de la línea de árboles. Alto, pero no imponente. Proporcionado como un hombre estirado fuera de escala, como si alguien hubiera tirado de él hacia arriba sin ensanchar el marco. Vestía la sugerencia de un cuerpo humano, no la realidad de uno. Extremidades donde debían estar. Hombros donde suele asentarse la autoridad. Una cabeza inclinada hacia adelante, insinuando atención. Pero los detalles se negaban a resolverse. Su superficie no atrapaba la luz como lo hace la piel. Las sombras se adherían demasiado tiempo, se hundían donde deberían haber pasado de largo. Cuanto más lo miraba, más mis ojos intentaban completarlo, rellenando rasgos que en realidad no estaban allí. No me persiguió. Eso era lo más importante. Todo mi entrenamiento me decía que buscara conductas de amenaza, agresión, avance, gestos de intimidación o provocación. No había nada de eso. Esperaba. Como espera un empleado cuando tu número es llamado. Como espera un guardia fronterizo por los documentos. Paciente. Seguro. Irradiaba la calma de algo que espera obediencia porque la obediencia siempre ha funcionado antes. Mientras lo observaba, comprendí que no estaba en el bosque. Estaba sobre la línea. Los árboles a su espalda eran densos y erróneos. Ramas superpuestas formando un muro que se sentía deliberado. Pero la cosa ocupaba exactamente el espacio donde el límite había sido trazado en los mapas internos, no en los públicos. En esos mapas que se ajustan en silencio después de los incidentes. Existía entre definiciones, anclado a un concepto más que a un lugar. La línea de árboles no era su hogar.
Era su correa. Esa comprensión encajó con una elegancia horrible. Aquello estaba atado a las fronteras. No a las naturales, sino a las humanas. Líneas dibujadas sin permiso, sostenidas por la confianza en placas y radios. No cazaba al azar. Cazaba donde se ejercía la autoridad. Donde el reconocimiento tenía peso. Donde los nombres se pronunciaban y se obedecían. Nosotros no éramos presa por ser débiles. Éramos presa porque hacíamos reales los límites. Cada vez que desviábamos a un excursionista, cerrábamos un sendero o imponíamos una restricción, reforzábamos la idea de que las líneas importaban. Que eran legítimas. Que se sostenían. La cosa observaba esas acciones como un parásito observa a su huésped, aprendiendo qué señales producían resultados. Pensé en la voz por la radio. En el número de placa casi correcto. En las frases que sonaban mal porque habían sido aprendidas, no vividas. No intentaba ahuyentarme. Intentaba ver si la validaría. Si aceptaría su autoridad, como otros lo habían hecho antes. La revelación me dejó vacío por dentro. Di un paso más cerca, sin cruzar la línea. Mi cuerpo se movió por instinto, antes de que la mente pudiera intervenir. La cabeza de la cosa se inclinó apenas, no por curiosidad, sino por ajuste. Estaba calibrando. Midiendo mi distancia, mi postura, mi disposición a interactuar. Sentí un impulso abrumador de hablar. De exigir identificación. De afirmar jurisdicción, como el trabajo me había entrenado a hacer. Ese impulso no se sentía como miedo. Se sentía como costumbre. Y eso me aterrorizó más que cualquier otra cosa. Quiere nombres, pensé. Quiere reconocimiento. El bosque permaneció en silencio, pero la presión aumentó igual. Una insistencia sutil para que completara la interacción, para que hiciera lo que hacen los guardabosques. La cosa no se acercó. No lo necesitaba. Tenía todo el tiempo que el límite pudiera darle. Y el límite llevaba décadas sosteniéndose. Recordé los registros, los informes sellados, los traslados silenciosos. Personas que habían dado un paso al frente, seguras de su autoridad, solo para desvanecerse entre papeleo y reajustes. Cada desaparición no era un fallo de contención. Era mantenimiento. Un recordatorio de que el acuerdo aún exigía cumplimiento. La cosa volvió a moverse, y por un instante, creí reconocer mi propia postura reflejada frente a mí. No copiada a la perfección, sino sugerida, como si me hubiera observado el tiempo suficiente para aprender cómo me sostenía cuando esperaba obediencia. Lo incorrecto de aquello me erizó la piel. Rostros que no encajaban. Cuerpos que insinuaban humanidad sin comprenderla. No hablé. El impulso regresó, más fuerte, arañándome la garganta. Di algo. Reclama el control. Completa el patrón. Apreté la mandíbula hasta que dolió y repetí mi número de placa en silencio, anclándome al procedimiento sin nombrarlo. La cosa esperó. Paciente, como siempre. El bosque contuvo el aliento con ella. Tras lo que se sintió como una hora, aunque no pudieron ser más que segundos, la presión cedió. La cosa no se retiró. Simplemente se asentó, como si tomara nota del resultado. La prueba no había terminado. Solo se había pospuesto. Retrocedí con cuidado, sin darle la espalda, cada movimiento deliberado. El límite se mantuvo tenso, tembloroso, pero se mantuvo. A medida que aumentaba la distancia, el contorno de la cosa empezó a difuminarse. No porque se desvaneciera, sino porque mis ojos ya no tenían permiso para resolverla. Cuando por fin rompí el contacto visual, el bosque regresó de golpe. El sonido volvió en oleadas irregulares. Al alejarme, entendí la pieza final. Glasscher no estaba fallando en contener aquello. Estaba teniendo éxito exactamente como fue diseñado. El costo se medía en personas que sabían demasiado y hablaban en el momento equivocado.
personas que creían que la autoridad era algo que podía blandirse con seguridad en un lugar que había aprendido a vestirla. La cosa esperaría. Las fronteras cambian. Los guardabosques rotan. Las reglas se olvidan y se redescubren. Y en algún punto de la línea de árboles, algo antiguo y paciente seguiría cazando entre definiciones, alimentado por el reconocimiento, sostenido por la obediencia, y retenido por líneas que nunca estuvieron destinadas a durar. No salí a buscar la verdad. Simplemente me quedé sin lugares donde evitarla. La estación se sentía más pequeña después de lo que había visto. Las paredes, más cerca. Los mapas, menos fiables. Cada procedimiento ahora leía como una ficción educada, una forma de fingir que controlábamos algo que, en el mejor de los casos, nos toleraba. Necesitaba contexto que no viniera de carpetas selladas ni de informes con sellos rojos. Necesitaba a alguien que ya hubiera sobrevivido a saber demasiado. Ese alguien era Arlon. Se había retirado antes de que yo llegara a Glascher. Un nombre que aún afloraba en conversaciones en voz baja, como lo hacen los sitos. No admirado exactamente. Respetado. Vivía justo fuera del límite del parque, en una casa curtida que parecía haber crecido allí en lugar de haber sido construida. Agujas de pino incrustadas permanentemente en las tablas del porche. Cuando llamé, no preguntó por qué estaba allí. Miró mi uniforme, luego señaló hacia la línea de árboles que no podía ver desde donde estábamos y se hizo a un lado. Preparó café sin preguntar, movimientos prácticos y económicos. La habitación olía a papel viejo y metal frío. El tipo de olor que deja algo guardado con demasiado cuidado durante demasiado tiempo. Un muro entero estaba cubierto de mapas. Algunos modernos, otros dibujados a mano, con los bordes curvados y anotaciones a lápiz. Ninguno coincidía del todo. «¿Lo viste?», dijo al fin. No era una pregunta. No respondí de inmediato. Decir que sí se sentía como confirmar algo que luego no podría desconfirmar. Él esperó, removiendo su café, aunque la cuchara no hizo ningún sonido. Cuando asentí, no reaccionó. Solo se sentó y entrelazó las manos, como alguien a punto de explicar un déficit presupuestario. Glascher nunca se fundó solo para la preservación, dijo. Esa es la versión que venden. Limpia, digerible, algo a lo que la gente dona. La razón real nunca llegó a los folletos. Me contó que cuando los primeros topógrafos pasaron por allí no encontraron naturaleza virgen. Encontraron un límite que ya existía. Uno del que las tribus locales les habían advertido con un lenguaje que no se traducía bien al inglés. Las advertencias eran específicas: no marques este lugar. No lo nombres. No lo impongas. Las traducciones que llegaron a los registros federales suavizaron esos significados de forma deliberada. Terreno sagrado. Espíritus peligrosos. Metáfora cultural. Más fácil de descartar que de obedecer. Lo que vivía allí no pertenecía a la tierra como los animales. Pertenecía a la idea de separación. Existía en el espacio creado cuando los humanos trazaron líneas y exigieron que importaran. Cuando se estableció el parque, esas líneas se volvieron oficiales, aplicadas, defendidas. Y la cosa aprendió. Aprendió uniformes, voces, autoridad. Aprendió que los humanos seguirían reglas incluso cuando las reglas los dañaran, siempre que creyeran que tenían un propósito. Se adaptó mediante la imitación. No porque quisiera ser humana, sino porque los humanos respondían a formas humanas, a placas, a nombres pronunciados con seguridad. Las reglas que sigues, dijo Arlon, no la detienen. La vuelven predecible. Esa distinción cayó con peso. Predecible significa gestionada, no derrotada. Los protocolos nunca tuvieron la intención de acabar con la amenaza. Fueron diseñados para mantenerla contenida, para limitar sus movimientos a límites que pudiéramos ajustar y justificar. La línea de árboles se movía porque tenía que hacerlo. Cada ajuste era una negociación, un recálculo de pérdidas aceptables. Cada pocos años,
Continuó Arlon, alguien rompe el protocolo. No siempre por arrogancia, a veces por compasión. Un guardabosques sigue una voz que reconoce, responde a una llamada que usa su nombre, cruza la línea para ayudar a alguien que parece perdido y oficial. Cuando eso ocurre, el equilibrio se restablece. El límite se aprieta. El parque sobrevive. Sentí abrirse algo hueco en el pecho mientras hablaba. Un espacio donde antes se sentaba la creencia. Las desapariciones no eran anomalías. Eran mantenimiento. Sacrificios discretamente presupuestados en el sistema, lo bastante espaciados como para que nadie los conectara a menos que mirara demasiado de cerca. «¿Crees que eso es cruel?», dijo, observando mi rostro. «Lo es. Pero la alternativa es dejar que deambule sin límites. El parque existe para que el resto del mundo no tenga que aprender lo finas que son en realidad esas líneas». Le pregunté por qué me lo decía ahora. ¿Por qué no dejarme trasladar, olvidar, convertirme en otro expediente limpio? Entonces se le notó el cansancio, mayor de lo que sus años sugerían. «Porque ha empezado a vestirte a ti», dijo. «Y eso significa que se está impacientando». Las palabras se asentaron como escarcha. Pensé en los informes archivados bajo mi nombre, en la voz que había sonado por la radio, en la postura reflejada al otro lado del límite. Arlon se inclinó hacia adelante y bajó la voz, no por miedo a ser escuchado, sino por costumbre. Las reglas solo funcionan si quienes las hacen cumplir creen que son temporales. En el momento en que empiezas a pensar que puedes superarlo, exponerlo o acabar con ello, pasas a formar parte del ajuste. Salí de su casa con el peso de ese conocimiento aplastándome el pecho. El parque se sentía distinto, incluso a kilómetros de distancia. Glacier no perduraba porque estuviera protegido. Perdía porque era alimentado lo justo para permanecer donde estaba. Mientras conducía de regreso a la estación, comprendí algo más que Arlon no había dicho en voz alta. El sistema no estaba diseñado para salvar guardabosques. Estaba diseñado para reemplazarlos. Y lo que habitaba junto a la línea de árboles ya había empezado a decidir si yo sería una excepción, o otro gasto necesario. Todo comenzó con el papeleo, lo cual resultó apropiado de una forma que no supe apreciar hasta más tarde. Un informe rutinario de incidente apareció en el sistema bajo mis credenciales. Con marca de tiempo dentro de una franja en la que yo figuraba conectado en otro lugar. Una interacción menor. Un visitante escoltado fuera de un sendero cerrado. Sin escalada. Sin heridos. El tipo de informe que nadie lee con atención porque, en apariencia, no pasó nada. Supuse que era un error administrativo, hasta que apareció el segundo. Luego un tercero. Cada uno redactado con limpieza, en mi voz, usando mis giros, mi costumbre de matizar observaciones con un lenguaje neutro. Revisé los registros de acceso. No había brechas, ni inicios de sesión inusuales. Según el sistema, yo había escrito esos informes. Después llegaron los visitantes. Una pareja de otro estado pidió hablar conmigo en la estación. La confusión se deslizaba lentamente hacia la preocupación. Describieron a un guardabosques que los había interceptado cerca de un cruce de senderos. Alguien que se parecía a mí, misma complexión, misma chaqueta, la misma cadencia cortante al hablar. Había sido educado, sereno, autoritario. Les advirtió sobre un cambio en las condiciones y los guió hacia una ruta que no existía en los mapas públicos. Cuando les dije que ese encuentro no había ocurrido, intercambiaron una mirada que dejaba claro que me creían menos a mí que a su recuerdo. Él conocía las reglas, dijo el hombre. Dijo, usted lo entendería. Las grabaciones de vigilancia confirmaron lo que mi cuerpo ya sabía antes de que mis ojos lo aceptaran. Imágenes granuladas de la carretera de acceso mostraban mi silueta en lugares donde nunca había estado. Una postura lo bastante familiar como para doler. Las marcas de tiempo se superponían a ubicaciones mías plenamente confirmadas. No había distorsión ni parpadeo. Solo una versión de mí moviéndose por el parque con propósito, sin mirar nunca directamente a la cámara. El bosque no solo había aprendido mi nombre.
Había aprendido mi rostro. El pánico llegó en oleadas. No afilado, sino sofocante. Se cerraba sobre mí cada vez que intentaba pensar en soluciones. Las reglas dependían de la claridad de la autoridad, de saber quién era legítimo y quién no. Si aquello podía vestirse de mí de forma convincente, toda la estructura colapsaba hacia adentro. Los guardabosques confían en otros guardabosques por defecto. Los visitantes obedecen a los uniformes sin cuestionar. El límite se sostenía porque la gente creía que se sostenía. Yo ya no estaba investigando un caso. Yo era el caso. Dejé de dormir. Cuando lograba quedarme dormido, soñaba que estaba de pie junto a la línea de árboles, viéndome a mí mismo acercarse desde el otro lado. Movimientos precisos. Expresión tranquila. Esperando a que yo hablara primero. Me despertaba con la mandíbula tan apretada que me dolían los dientes, mi número de placa repitiéndose en mi cabeza como una oración despojada de fe. En Central empezaron a tratarme de forma distinta sin saber por qué. Había una vacilación en las respuestas, un retraso casi imperceptible cuando pulsaba el micrófono. Una vez, una operadora me pidió que confirmara mi ubicación 2 veces. Luego se disculpó y culpó a las interferencias. No la corregí. Empecé a registrar mis movimientos de forma obsesiva, cruzando marcas de tiempo, construyendo una coartada contra mí mismo. La entidad escaló con intención. Entró una llamada sobre un guardabosques escoltando a un grupo hacia un corredor cerrado cerca del límite norte. La descripción coincidía conmigo con una precisión inquietante, hasta una cicatriz en mi mano izquierda que nunca había mencionado en ningún informe. Cuando llegó el refuerzo, el grupo había desaparecido. En la nieve solo había un único rastro de huellas, avanzando hacia la línea de árboles con limpieza y seguridad. Entonces entendí lo que Arlong quería decir. No me estaba reemplazando para ocultarse. Me estaba reemplazando para probar los límites, para ver cuánta autoridad podía ponerse encima antes de que las reglas cedieran bajo la presión. Si los visitantes los seguían voluntariamente, si los guardabosques se plegaban al por instinto, el límite dejaría de ser una negociación y pasaría a ser un corredor. Intenté confrontarlo una vez, de forma estúpida. Me planté al borde del bosque con la radio apagada y las manos visibles. No grité. No usé mi nombre. Simplemente esperé. La presión se acumuló de inmediato. Una insistencia familiar por completar la interacción. Desde entre los árboles, una forma comenzó a sugerirse. La postura alineándose con la mía. La cabeza inclinándose en el mismo ángulo que uso cuando escucho. Sentí un reconocimiento nauseabundo recorrerme el cuerpo. No necesitaba ser perfecto. Solo necesitaba parecerlo lo suficiente para que los demás completaran el resto. Retrocedí, el corazón golpeándome el pecho, y la presión se disipó como si aquello hubiera registrado otro dato más. Cada encuentro era un ensayo. Cada informe bajo mi nombre, una prueba de concepto. El bosque ya no ocultaba su intención. Se estaba preparando para una entrega. Lo peor era lo razonable que todo parecía en el momento. La autoridad es un hábito. Cuando ves a alguien que se ve correcto, suena correcto, se mueve de la forma correcta, tu cuerpo responde antes de que tu mente tenga tiempo de cuestionarlo. La entidad lo entendía ahora. Había aprendido a pasar desapercibida, no porque quisiera ser humana, sino porque los humanos le habían enseñado exactamente qué imitar. Esa misma noche solicité un traslado, sabiendo que no sería aprobado. El sistema marcó la solicitud para revisión, y luego la dejó en suspenso, en silencio. Podía sentir cómo la ventana se cerraba. Cada día que permanecía allí, aquello se afinaba más. Suavizaba bordes. Corregía errores. Tenía una paciencia medida en décadas, pero una impaciencia medida en oportunidades. Si llegaba a reemplazarme por completo, las reglas se derrumbarían. Los nombres serían pronunciados. Las instrucciones, obedecidas. Los límites, cruzados sin resistencia. La contención fallaría, no porque el parque fuera débil,
sino porque confiaba demasiado. Me quedé en el vestuario mucho después de que terminara mi turno, mirando mi reflejo en la puerta metálica, catalogando los detalles que robaría después. La forma en que me sostengo cuando estoy cansado. La forma en que mis ojos se entrecierran cuando calculo. La manera en que la autoridad se asienta en mis hombros sin esfuerzo. Lo comprendí entonces, el parque no me estaba pidiendo que resolviera nada. Me estaba pidiendo que eligiera cómo debía terminar. Porque, una vez que el bosque terminara de aprender mi rostro, no habría forma de distinguirnos. Y las reglas, frágiles como eran, no sobrevivirían a esa confusión. El protocolo final no estaba identificado como tal. Permanecía enterrado entre los registros, como un descuido administrativo, un apéndice procedimental redactado con un lenguaje tan seco que ocultaba su intención incluso a quienes habían sido entrenados para leer entre líneas. Verificación voluntaria de límite al amanecer. En solitario. Sin tráfico de radio salvo en condiciones de riesgo vital. Supresión de identidad recomendada. Esa última frase aparecía una sola vez, escrita con una tipografía que no coincidía con el resto del documento, como si alguien la hubiera añadido después, alguien que no quería recordar haberla escrito. La leí hasta que las palabras dejaron de ser palabras y se convirtieron en instrucciones. No había nadie a quien pedir permiso. Nadie en quien confiara para entender por qué esto debía hacerse ahora, antes de que aquello terminara de refinarse. Los informes a mi nombre se habían multiplicado de la noche a la mañana. Visitantes habían seguido a un ranger que se parecía a mí hacia zonas que no deberían haber sido accesibles. El límite ya no se sostenía porque estaba siendo aplicado por algo que no entendía por qué existía. Si eso continuaba, el parque no se adaptaría con la rapidez suficiente. El amanecer era el único momento posible. Los registros eran claros al respecto. No por la luz, sino por la transición. El límite importaba más cuando las definiciones eran más débiles. Noche convirtiéndose en día. El frío aflojando su agarre. El instante en que las cosas deciden que se les permite ser. Aparqué más lejos de lo habitual y recorrí el resto del trayecto a pie, solo. La nieve era fina y quebradiza, crujía suavemente bajo mis botas. Dejé la radio en el vehículo. Dejé mi nombre junto a ella. Llevaba el uniforme porque era importante que aquello viera aproximarse a la autoridad, pero me despojé de todo lo demás. Sin arma. Sin identificación más allá del distintivo cosido a la chaqueta. En el borde de la línea de árboles me detuve. El bosque se sentía alerta, no hostil. Como una habitación en la que la conversación se suspende porque ha llegado alguien importante. El límite era visible para mí ahora, de una forma que nunca antes había sido. No como una línea en un mapa, sino como una presión en el aire, una resistencia sutil que empujaba cuando intentaba avanzar. Tomé aire y di un paso más. No pronuncié mi nombre. Comencé a repetir mi número de placa. Al principio en voz baja. Luego más fuerte, a medida que el bosque absorbía el sonido. Los números no tienen dueño. Señalan una función sin identidad. Esa era la lógica enterrada en los registros, insinuada más que explicada. Aquello entendía los nombres porque los nombres invitaban al reconocimiento. Los números solo admitían función. Al cruzar el límite, la presión cambió de inmediato. No se volvió más pesada, sino más afilada. Detrás de mí, los árboles parecieron encajar en su sitio, ramas superpuestas en una configuración intencional, sellando el límite en lugar de vigilarlo. Delante, el bosque se profundizaba. Las sombras se acumulaban de formas que resistían toda interpretación. Se acercó sin hacer ruido. Alto. Paciente. Portando la sugerencia familiar de un cuerpo humano que nunca llegaba a resolverse del todo. Avanzó más cerca que nunca, cerrando la distancia con una certeza que me erizó la piel. Seguí caminando, un paso medido cada vez, repitiendo el número de placa con la misma cadencia que usaba al registrar equipos. Calmo. Procedimental. Sin emoción. Se detuvo justo frente a mí.
De cerca, la incorrección era abrumadora. Las proporciones eran casi perfectas ahora, refinadas por la observación y la práctica. Si alguien más lo hubiera visto, habría rellenado los huecos sin darse cuenta. La autoridad invita a completar. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera detenerlo. Los hombros se cuadraron. La postura se alineó con la expectativa. Me obligué a seguir avanzando. A seguir pronunciando números en lugar de sílabas cargadas de peso. Inclinó la cabeza. La confusión recorrió su postura, sutil pero inconfundible. Se inclinó hacia adelante, lo suficiente para que viera donde sus rasgos se negaban a sentarse, donde mi propio rostro había sido sugerido, pero no reclamado. Abrió la boca. Dijo mi nombre. El sonido golpeó con más fuerza que cualquier grito. Pronunciación perfecta. Entonación correcta. La versión de mi nombre que solo usaban quienes confiaban en mí. El bosque pareció contener la respiración, esperando la culminación del patrón. Responder habría sido un reflejo, automático, el último paso para validar aquello que había aprendido a ser. No respondí. Seguí repitiendo el número de placa, la voz firme pese al ardor en la garganta. Dijo mi nombre otra vez, más fuerte, con el peso emocional desplazándose hacia la frustración. Su paciencia flaqueó, no por ira, sino porque no entendía por qué la interacción estaba fallando. Por primera vez desde que me había encontrado con ello, no reconoció lo que yo ofrecía. Autoridad sin identidad no computaba. Un rol sin nombre no tenía precedente en su comportamiento aprendido. Avanzó un paso. El bosque a nuestro alrededor se tensó en respuesta, ramas crujiendo como bajo presión. La sugerencia de un rostro parpadeó, los rasgos reorganizándose, buscando algo lo bastante familiar como para anclarse. Di otro paso hacia adelante, más adentro del bosque, entrando por completo en el espacio que ocupaba sin reconocerlo como individuo. Los registros también eran claros en esta parte. El ritual exigía proximidad sin reconocimiento. Presencia sin validación. Aquello retrocedió. No físicamente, sino conceptualmente. Su contorno vaciló. La sugerencia de mi rostro se deslizó, sustituida por algo más antiguo y menos preciso. La calma segura que portaba se fracturó en algo crudo, inestable. Avanzó de nuevo, luego se detuvo, probando el espacio entre nosotros, intentando provocar una respuesta que comprendiera. No se la di. Repetí el número de placa hasta que perdió significado incluso para mí, hasta convertirse en sonido sin contexto. El bosque reaccionó de formas que no pude percibir del todo. La presión se desplazó. El límite se tensó como un cable estirado. Su postura cambió. Ya no era paciente. Ya no era confiada. Estaba enfurecida, no con violencia, sino con negación. Así no se suponía que debía desarrollarse el intercambio. Extendió la mano hacia mí, el movimiento vacilante, incierto. Sentí el impulso de retroceder, de recuperar distancia, pero me mantuve firme. El ritual exigía negativa, no retirada. La mano pasó por el espacio junto a mi hombro sin tocarme. Los dedos no lograron resolverse por completo. La autoridad se deslizaba donde debería haber identidad. El bosque emitió un sonido bajo y estructural, como hielo cediendo bajo presión. El límite se impuso con una fuerza que nubló mi visión. Di un paso atrás, aún repitiendo el número, y esta vez aquello retrocedió por completo, su forma deshaciéndose en sugerencia y sombra. Cuando la presión finalmente cedió, el bosque se sintió de pronto vacío. Permanecí allí mucho después de que se retirara, las piernas temblando, la respiración corta. El límite resistió, reforzado por la negativa. Los registros no prometían supervivencia, solo efectividad. Me di la vuelta y regresé por donde había venido, cruzando la línea con el mismo cuidado deliberado. Al alcanzar el terreno abierto más allá de los árboles, el sol ya había superado el horizonte. La luz se derramaba sobre la nieve, ordinaria e indiferente. Dejé de repetir el número solo cuando la voz me falló.
Por primera vez desde que llegué a Glascher, me sentí invisible. Y comprendí el coste del ritual. Sobreviví, técnicamente. Esa es la palabra que usan los registros, aunque se siente generosa de una forma que me incomoda. El papeleo oficial enumera mi traslado como rutinario. Una reasignación interagencial motivada por necesidades de personal en otro lugar. Sin incidente. Sin acción disciplinaria. Sin explicación requerida. Mi número de placa fue retirado discretamente, marcado en el sistema para que no se reasignara demasiado pronto. El parque es muy cuidadoso con eso ahora. No recibí una sesión de despedida. No la necesitaba. La estación ya sabía cómo comportarse ante la ausencia. En mi última mañana, entregué las llaves y firmé una entrada final en el registro que no decía nada importante. Collins no me miró cuando tomó el portapapeles. Solo asintió una vez, ese tipo de reconocimiento reservado para las cosas que han sido zanjadas, no resueltas. Un nuevo ranger ocupó mi puesto antes de que mi nombre terminara de desvanecerse del horario. Más joven que yo. Capaz. Seguro de sí mismo en esa forma que tienen las personas antes de aprender lo que cuesta la confianza. Lo observé una vez desde la distancia. Vi cómo se detenía cerca del límite norte sin saber por qué, como su mirada se demoraba un segundo de más en la línea de árboles. Alguien se lo diría pronto. No todo de golpe. Solo lo suficiente para mantenerlo predecible. Las reglas no escritas sobreviven porque nunca se presentan como una carga. Se enmarcan como sabiduría. Experiencia. Conocimiento práctico ganado por quienes han durado lo suficiente como para transmitirlo. Nunca patrulles más allá de la línea norte después del anochecer. Nunca sigas huellas que se interrumpen de forma abrupta. Nunca respondas a una llamada que use tu nombre a menos que Central lo confirme 2 veces. Las reglas se deslizan con facilidad hacia la rutina. Así es como perduran. La línea de árboles ha dejado de avanzar. Eso es lo que muestran los mapas actualizados, al menos. El sutil avance hacia el interior se ha detenido. El límite se mantiene donde fue ajustado por última vez. Los informes ambientales lo atribuyen a estabilidad estacional. Patrones de vegetación. Variación climática. El lenguaje es limpio y tranquilizador. Le da al público algo en lo que creer. Glascher sigue abierto. Los senderos están señalizados. Se imprimen folletos. Las familias posan para fotos en miradores que no mencionan lo que observa desde el otro lado. Vivo lo bastante lejos ahora como para que las montañas parezcan una idea más que una presencia. Trabajo en un puesto de oficina, con horarios claros y expectativas definidas. Mi radio permanece en un cajón que rara vez abro. La mayoría de los días casi me convenzo de que lo ocurrido pertenece por completo a ese lugar, contenido por la distancia y la política. Casi. A veces, tarde en la noche, oigo mi voz en la radio. Nunca es lo bastante clara como para distinguir palabras. Solo la cadencia. El ritmo con el que solía hablar al dar instrucciones, sereno y seguro. Proviene de frecuencias que ya no monitoreo, de lugares que ya no patrullo. Cuando sucede, no respondo. Me quedo muy quieto y espero a que el sonido pase, recordándome que los nombres son permisos y el silencio es una negativa. Glascher no me recuerda con ira. Ni con hambre. Me recuerda con reconocimiento. Ese que persiste cuando un patrón ha sido interrumpido, pero no borrado. No fui especial. No fui elegido. Simplemente fui quien alcanzó el límite en el momento equivocado, con la comprensión suficiente para importar. El ritual no destruyó lo que vive allí. Le recordó límites que no le gusta reconocer. El parque seguirá funcionando porque fue diseñado para hacerlo. Los rangers rotarán. Las reglas se cumplirán. Los límites se moverán cuando sea necesario y se explicarán con un lenguaje que suene responsable y benigno.
cada pocos años, alguien se acercará demasiado a la línea sin saber lo fina que es. Se harán ajustes. El papeleo cerrará los huecos. El sistema no requiere creencia, solo participación. A veces pienso en las cosas que permanecen entre definiciones, pacientes como siempre. No nos odian. El odio requeriría emoción. Entienden la autoridad como la gravedad entiende la masa, algo que atrae cuando se reconoce. Algo que se vuelve peligroso solo cuando olvidas cómo funciona. Se me permitió marcharme porque la negativa sostuvo el límite el tiempo suficiente para que se reiniciara. Eso no significa que sea libre. Significa que estoy aplazado. Una variable retirada de la ecuación, por ahora. El límite resiste. Eso es lo que importa. Eso es en lo que todos están de acuerdo. Mientras el parque exista, mientras las reglas permanezcan intactas en silencio, el resto del mundo no necesita saber para qué sirve realmente Glacier. Pero yo lo sé. Y en algún punto de la línea de árboles, algo antiguo y paciente también me conoce. No por mi nombre, sino por mi ausencia. Esperará a que los límites vuelvan a cambiar. A que la confianza supere a la cautela. A que alguien nuevo crea que la autoridad es algo que se puede portar sin riesgo en un lugar que aprendió hace mucho tiempo a devolvértela. Si eso ocurre, el parque se adaptará. Siempre lo hace. Y la historia continuará, contada en voz baja, un ranger a la vez, a quien tenga la mala suerte de quedarse de pie donde la nieve aprende su nombre.